El llanto de ella se mezclaba con el gruñido de los cerdos. El lodo cubría todo el suelo de aquel corral inmundo, pegajoso y fétido, del tipo que se te adhiere a la bota y al alma. Un hombre gritaba con voz de odio puro, de esos que sientes en la piel antes incluso de entender las palabras: «Échala de una vez, acaba con esto». El sol de agosto quemaba a media tarde, el calor subía de la tierra rojiza como si el suelo estuviera en llamas. El aire olía a desesperación, a sudor, a miedo. La mujer estaba arrodillada justo en medio de la posilga, sujetando un bebé en brazos, temblando, el cabello pegado al rostro, los ojos desorbitados por el pavor. Y allí, dentro de aquel chiquero olvidado por Dios, el infierno parecía tener domicilio fijo. Fue entonces cuando lo vi. Yo regresaba de la jornada con el ganado, montado en mi caballo blanco, el fantasma como lo llamaba, cansado del silencio que dominaba mi vida hacía más de 3 años. Desde el día que enterré a mi mujer, Dolores, mi Lola, detrás del corral, bajo el pie de mezquite que tanto amaba, nunca más escuché risa dentro de la casa. Solo el canto del viento golpeando las persianas sueltas, el mugido de los toros a lo lejos y el crujir de la cancela cuando el viento empujaba. La soledad era mi única compañera. Vivía entre la casa vacía y el campo, entre el café recalentado de la mañana y el plato frío de la noche. Pero aquel día, el destino decidió ponerme a prueba. Yo pasaba por la brecha que atraviesa la propiedad de don Chuy Arredondo, un sujeto que siempre tuve por vecino, pero nunca por amigo. Él era dueño de unas tierras colindantes con las mías, criaba cerdos, vendía lechones, hacía unos negocios que nadie sabía bien a bien. Tenía fama de patán, de hombre que cobraba deudas a base de miedo. Pero hasta ese día yo nunca había visto nada grave. Puros rumores, ya sabes. Entonces oí aquel llanto. Un llanto ahogado, desesperado, del tipo que te desgarra el pecho al escucharlo. No era llanto de niño, era llanto de quien se rindió de gritar. Apreté las riendas y me acerqué, guiando al fantasma despacio junto a la cerca de alambre de púas. Fue cuando vi la escena completa. El hombre, grande, panzón, de sombrero sucio y camisa abierta, sostenía una soga gruesa en la mano y miraba a la mujer con un desprecio que dolía ver. «No pagas lo que debes o avientas a la criatura de una vez», berreó escupiendo las palabras. La mujer temblaba tanto que apenas podía sujetar al bebé. Era una niña pequeña, tal vez de 2, 3 meses, envuelta en un trapo mugriento. La madre lloraba bajito, abrazada a la niña, como si quisiera protegerla del mundo entero. Salté del caballo con el corazón martilleando en el pecho. «Suelta eso ahora mismo», dije firme, pero sin gritar. El hombre me miró de arriba abajo y soltó una risa seca llena de burla. «¿Y quién te crees para darme órdenes, güey? ¿Te estás haciendo el héroe o qué? Solo un hombre, nada más. Y los hombres de verdad no presencian una cobardía así». La risa se borró de su rostro. El silencio se hizo pesado, denso, como antes de un aguacero. Él alzó la soga, balanceándola en el aire como quien amenaza a un perro. Y en ese momento lo supe, o actuaba o me moría por dentro. Ya no podía fingir que no vi, que no oí. No podía dar la vuelta y regresar a casa como si nada. Enfrentarlo es un suicidio, pensé. Pero mirar y no hacer nada sería peor. Sería matarme poco a poco, todos los días, cada vez que cerrara los ojos. Saqué el revólver que llevaba en la cintura, un 38 que heredé de mi padre, y apunté al suelo entre nosotros dos. «Intenta tocarla, y usted no sale de aquí caminando». Los cerdos se agitaron en el chiquero, gruñendo fuerte, revolviendo el lodo. El viento dejó de soplar. Hasta las chicharras se callaron. La mujer me miró con los ojos llenos de lágrimas, sin creer lo que estaba viendo. El hombre se quedó paralizado, tieso, con la soga aún en la mano. La rabia le quemaba los ojos, pero sabía que no estaba bromeando. Escupió en el suelo muy cerca de mis botas.
Te vas a arrepentir, ranchero. Yo soy el que manda en esta región. Nadie se mete conmigo y sale ileso. Ya no, respondí, sin quitarle los ojos de encima. Dio 2 pasos hacia atrás, despacio, aún sujetando la soga. Miró a la mujer con odio, luego a mí, y dio media vuelta. Pero antes de irse, se detuvo y dijo, muy bajo, «Esto no se queda así». Y desapareció en dirección a su casa, dejando un rastro de polvo rojizo en el aire. Guardé el revólver y me giré hacia la mujer. Aún estaba arrodillada, temblando, abrazada a la niña. Le extendí la mano. «Ven, vamos a salir de aquí». Ella dudó, mirándome como si no supiera si podía confiar. Pero luego tomó mi mano, helada y sucia de lodo, y se levantó con dificultad. La niña lloraba bajito, débilmente, con la carita toda roja. Las subí a ambas al caballo, al frente, y monté detrás. Salimos de allí despacio, en silencio, solo el sonido de los cascos del fantasma golpeando la tierra seca. Las llevé a mi rancho, a unos 5 kilómetros de allí, cerca de San Juan del Río, en el estado de Querétaro. El sol ya comenzaba a descender cuando llegamos. Ayudé a la mujer a bajar. Tomé a la niña en brazos, tan ligera, tan frágil, y caminé con ellas hasta la casa. Le lavé el rostro con el agua del abrevadero, esa agua fresca que viene directo del manantial. La mujer cerró los ojos cuando el agua tocó su piel, como si fuera la primera vez en mucho tiempo que sentía algún alivio. La niña seguía llorando, pero más bajito ahora, como si aún le temiera al mundo. Les di techo, comida y silencio. El tipo de silencio que cura, no el que mata. Hice una papilla de harina de maíz para la niña, calenté un café fuerte y puse pan en la mesa. La mujer comió despacio, en silencio, con las manos temblándole. Aquella noche, mientras el viento soplaba por las grietas de la casa vieja, haciendo crujir las maderas, me quedé sentado en el portal, mirando el cielo oscuro y lleno de estrellas. Pensé en todo. Yo sabía que aquel hombre no lo dejaría pasar. Sabía que tenía poder, tierras, gente que trabajaba para él. Pero también sabía que, si me quedaba quieto, lo haría de nuevo con otra mujer, con otra criatura, y eso no podía permitirlo. Pasé noches en vela, oyendo pasos en el patio, sonidos de motor a lo lejos, sombras moviéndose cerca de la cerca. Venían a cazarme, estaba seguro, pero cada vez que oía el llanto de aquella niña allá dentro, despertándose de madrugada, recordaba, algunas batallas valen el riesgo. Me quedé allí, en el portal, con el revólver en el regazo y la conciencia tranquila, porque por primera vez en 3 años, desde que perdí a mi Lola, sentí que mi vida había vuelto a tener sentido, de que no es la primera vez. Quiero saber si alguien más sufrió en manos de don Chuy. Don Martín guardó silencio. Tomó la taza de café, la llevó a la boca, pero no bebió. Se quedó allí, quieto, mirando el líquido oscuro como si buscara una respuesta en el fondo de la taza. Baldir. Su voz salió baja, cansada. Es mejor que no te andes metiendo en esto. No puedo quedarme de brazos cruzados, don Martín. No es cuestión de poder, es cuestión de sobrevivir. Ese hombre no tiene ningún escrúpulo. Él acaba con quien se le atraviesa. Entonces es verdad. Le hizo algo malo a usted también. El viejo respiró hondo y puso la taza sobre la mesa. Me miró con ojos cansados, hundidos, de quien ya ha visto mucha injusticia y no ha tenido fuerzas para luchar. Hace 2 años, mi hijo, Claudio, necesitó dinero prestado para comprarse una moto. La iba a usar para trabajar, hacer entregas en el pueblo. El banco no quiso prestárselo. Entonces fue a buscar a don Chuy Arredondo. 2,000 pesos. Prometió pagar en 6 meses. Don Martín hizo una pausa. Apretó las manos, entrelazando los dedos con fuerza. Para cuando fue a pagar, la deuda se había convertido en 5,000. Interés sobre interés, multa, tasa de quién sabe qué. Mi hijo no tenía cómo pagar. Intentó negociar, pidió una prórroga.
Don Chuy no quiso saber nada. Dijo que o pagaba o perdería la moto. Y luego se llevaron la moto, pero no fue solo eso. La destrozaron enfrente de Claudio. Le dieron con el martillo, cortaron las llantas, rompieron el motor. Lo hicieron a propósito, solo para humillarlo. Mi hijo quedó tan destrozado que se fue de aquí. Está en Monterrey ahora, trabajando de albañil. Ni siquiera quiere volver. La rabia volvió a quemar dentro de mí. Pero me controlé. Necesitaba mantener la cabeza fría. ¿Y alguien más ha pasado por esto? Don Martín miró a su alrededor, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Pasa a cada rato, pero nadie habla. Todos tienen miedo. Él tiene gente por ahí que trabaja para él, que vigila, que le cuenta todo. Y tiene protección, Valdir, protección política. El comandante es su amigo. El alcalde le debe favores. No sirve de nada denunciar porque nada pasa. Pero si juntamos a todos, juntamos pruebas y vamos con una autoridad mayor. ¿Crees que va a funcionar? Me interrumpió. ¿De verdad crees que harán algo? Valdir, te conozco desde chamaco. Sé que eres un hombre de bien, de valor. Pero esto no es una película de vaqueros. No hay héroe que llega y lo resuelve todo. La realidad es otra. Me levanté de la silla y me quedé de pie, mirando el horizonte. El sol ya comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Los pájaros volaban de regreso a sus nidos. Todo parecía tan tranquilo, tan bonito. Pero detrás de esa paz había mucha gente sufriendo en silencio. Don Martín, entiendo su miedo. Lo entiendo de verdad. Pero si todos seguimos callados, ese hombre va a seguir haciendo esto por el resto de su vida. ¿Cuántas familias más van a ser destruidas? ¿Cuántos niños van a sufrir? El viejo se quedó en silencio, miró sus propias manos, viejas y cansadas. Si logras juntar gente, si consigues pruebas de verdad, yo te ayudo, pero solo si hay una oportunidad real de que funcione. No voy a tirar mi vida a la basura sin sentido. Le apreté el hombro. Es todo lo que necesito escuchar. Salí de allí con el corazón encogido, pero con la certeza de que iba por el camino correcto. Si don Martín, un hombre tan cauto, tan temeroso, había aceptado ayudar, es porque la cosa era realmente seria. En los días siguientes visité a más gente. Hablé con don Joaquín, que había perdido parte de su tierra con don Chuy por una deuda impagable. Con doña Tere, cuyo marido había desaparecido después de meterse en negocios con él. Con Nilo, a quien golpearon los matones de don Chuy porque no quiso venderle los cerdos al precio que ofreció. Cada historia era peor que la anterior. Cada relato me llenaba más de rabia, pero también me hacía más determinado. Comencé a anotar todo en un cuaderno viejo que mi Lola usaba para hacer la lista del mercado. Fecha, nombre, lo que sucedió. Les pedí a algunos que grabaran su testimonio en mi celular viejo, pero la mayoría tenía miedo de aparecer, así que lo anoté como pude. Por la noche, cuando regresaba a casa, Cícera siempre estaba despierta, esperando. Preparaba café, calentaba comida y hablábamos un poco. Ella me contaba sobre su vida en el sur, sobre la familia que dejó atrás, sobre los sueños que tenía antes de que todo se viniera abajo. Y poco a poco, sin darme cuenta, aquella casa vieja y vacía comenzó a recuperar la vida. La niña, Lucia, ya no lloraba tanto. Empezó a reír cuando yo hacía caras, a estirar sus bracitos cuando me acercaba. Cícera sonreía más, hablaba más, incluso arregló la casa de una manera que a Lola le habría gustado. Pero yo sabía que esa paz era frágil. Sabía que don Chuy Arredondo no olvidaría lo que había hecho. Y sabía que en cualquier momento podía aparecer allí con rabia y sed de venganza. Fue una noche de viernes que mi miedo se confirmó. Yo estaba en el portal, como siempre, mirando las estrellas y pensando en todo, cuando oí el sonido de un motor a lo lejos. Un sonido grave, pesado, de camioneta diésel. Venía despacio por la brecha, con los faros apagados.
Mi corazón se aceleró. Entré corriendo a la casa y tomé el revólver. Fui hasta el cuarto donde Cícera dormía y llamé a la puerta despacio. «Cícera, despierta. Alguien se acerca». Ella abrió la puerta de inmediato, asustada, con la niña en brazos. «¿Es él?» «No lo sé, pero quédate aquí adentro. Asegura la puerta y no salgas por nada del mundo. Si escuchas disparos, toma a la niña y corre al monte. Sigue por la vereda detrás del corral hasta la carretera vieja. Allí está la casa de don Martín. Él las ayudará. ¿Y tú?» «Yo me quedo aquí». Ella me sujetó el brazo con fuerza. «No mueras, Valdir. Por favor». No respondí. Solo le di un beso en la frente a la niña y salí. El sonido del motor estaba más cerca ahora. Salí al portal, con el revólver en la mano, el corazón latiendo descontrolado. Los perros comenzaron a ladrar, nerviosos. La camioneta se detuvo frente al portón. Los faros se encendieron de repente, cegándome. Levanté el brazo para proteger mis ojos. Una puerta se abrió. Pasos pesados en la tierra. Una voz ronca rasgó el silencio de la noche. «¡Valdir! ¡Sal para acá, que quiero hablar contigo!» Era él, don Chuy Arredondo. Y por la voz no había venido solo. Bajé los escalones del portal despacio, con el revólver apuntado al suelo, pero listo para levantarlo en cualquier momento. «¿Qué quieres aquí, don Chuy?» Él dio un paso al frente. Era un hombre grande, más de 100 kilos, con una barriga prominente y brazos gruesos. Llevaba un sombrero de palma y una camisa abierta, dejando ver una cadena de oro en el cuello. «Quiero a la mujer y a la niña que me robaste». «Yo no robé nada. La salvé de usted». Él soltó una risa seca y sin gracia. «¿Salvaste? ¿Quién te crees que eres, héroe de telenovela? Esa mujer me debe dinero. Y voy a cobrar. No aquí. No hoy». La risa se desvaneció. Su rostro se puso serio, peligroso. «No sabes con quién te estás metiendo, viejo. Puedo acabar contigo, con tu rancho, con todo lo que tienes. Puedes intentarlo». Se quedó mirándome. El silencio era tan pesado que se podían escuchar a los grillos cantando a lo lejos. Entonces dio un paso hacia atrás y subió a la camioneta. «Esto no se queda así, Valdir. Puedes estar seguro». Y se fue, levantando polvo rojizo en la brecha. Me quedé allí, quieto, con el revólver en la mano, viendo los faros desaparecer en la curva. Cuando volví adentro, Cícera estaba recargada en la pared, temblando, con la niña aferrada a su pecho. «Se fue», dije, tratando de parecer tranquilo. «Por ahora», pero lo sabía. Aquello estaba lejos de terminar. Amaneció con el cielo aún cargado, gris y pesado como el plomo. La lluvia había cesado, pero lo había dejado todo empapado. El patio se convirtió en un lodazal. Los charcos de agua reflejaban las nubes oscuras, y el olor a tierra mojada dominaba el aire. Los pájaros no cantaban, hasta ellos parecían sentir que algo andaba mal. Salí de casa en cuanto amaneció, con la escopeta en la mano. Fui hasta donde habían tirado mi camioneta. Estaba destrozada. Vidrios rotos, carrocería abollada, llantas ponchadas. La pintura roja que habían usado para escribir la amenaza seguía allí, algo borrosa por la lluvia, pero se podía leer perfectamente. Pasé la mano sobre el mensaje. La pintura estaba seca, pegajosa. Olía a fierro. Quizás sí era sangre. Sangre de algún animal que mataron solo para asustarme. Miré a mi alrededor buscando rastros, huellas, cualquier cosa que me dijera cuántos eran, cómo habían entrado. Pero la lluvia lo había lavado todo. Solo quedaba el lodo y la certeza de que habían pasado muy cerca de la casa mientras yo estaba adentro, despierto, sin escuchar nada por el ruido de la tormenta. Volví al portal y me senté en los escalones, con la cabeza entre las manos. Estaba agotado, agotado de verdad. No solo el cuerpo, sino el alma. Ese tipo de cansancio que viene de cargar demasiado peso, de luchar contra algo más grande que tú, de saber que cualquier paso en falso
puede costarte todo. La puerta de la casa se abrió despacio. Cícera salió, con Lucia en brazos, y vino a sentarse a mi lado. Nos quedamos allí, los tres, mirando el patio destruido, la camioneta volteada, la tierra rojiza mezclada con agua. «No podemos seguir así», dijo bajito, con la voz cansada. «Esto no va a terminar bien, Valdir. Lo sabes». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué sigues? ¿Por qué no me entregas de una vez? Recuperas tu vida y olvidas que existimos». La miré. Los ojos estaban rojos de tanto llorar, el rostro marcado por el agotamiento. Pero había algo más allí, una tristeza profunda, del tipo que viene de quien ya se rindió a creer que las cosas pueden mejorar. «Porque no puedo hacer eso», respondí. «No puedo entregarte a ti y a esta niña, a un hombre que solo quiere destruirlas. Y no puedo fingir que no vi lo que vi, que no sé lo que sé. Pero vas a morir por esto, o peor, vas a perder todo lo que tienes. ¿Y crees que tengo algo?». La voz salió más alta de lo que quería. Respiré hondo, tratando de calmarme. «Cícera, antes de que ustedes llegaran aquí yo no tenía nada. Este rancho era solo un lugar vacío donde yo esperaba morirme. Desde que mi Lola se fue, solo existo. No vivo. Despierto, trabajo, como, duermo y se repite. Pero no tiene sentido. No hay alegría, no hay propósito». Ella se quedó mirándome en silencio. Pero cuando llegaron, cuando vi aquella escena en el chiquero, cuando las traje para acá, algo despertó dentro de mí, algo que creí que había muerto con ella. Y ahora sé que si me rindo, si las entrego, si dejo que ese hombre gane, ahí sí moriré de verdad, por dentro. Y eso es peor que cualquier otra cosa que él pueda hacerme. Cícera limpió las lágrimas que resbalaban por su rostro. Lucía se movió en su regazo, abriendo los ojitos, y comenzó a lloriquear. Ella meció a la niña despacio, tarareando bajito una canción de cuna que yo no conocía. «Mi madre solía cantarme esto», dijo, con la voz quebrándose. «Cuando tenía miedo, cuando el mundo parecía demasiado grande, decía que nunca estamos solos de verdad, que siempre hay alguien cuidándonos, aunque no lo veamos. Tu madre era sabia». Lo era. Miró a Lucía con un cariño tan grande que dolía ver. «Quisiera que estuviera aquí ahora. Quisiera saber qué haría ella. Ella haría lo que tú estás haciendo, luchar por su hija, intentar sobrevivir, y aceptaría la ayuda cuando apareciera». Cícera me miró y por primera vez desde que había llegado allí, esbozó una sonrisa. Pequeña, cansada, pero genuina. «Gracias, Valdir, por todo». En ese momento, sentado allí en el portal empapado, con una mujer que apenas conocía a mi lado y una niña que no era mi responsabilidad, sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Familia. No por la sangre, sino por el cuidado, por la elección de quedarse, incluso cuando todo nos pide que huyamos. El resto de la mañana la pasé intentando reparar lo que podía. La camioneta estaba perdida. Necesitaría una grúa para sacarla de allí, y ni siquiera sabía si valía la pena arreglarla. Entonces me enfoqué en reforzar la casa. Clavé tablas en las ventanas del cuarto donde Cícera dormía. Aseguré el portón del patio con candado y cadena. Colgué botellas de vidrio vacías en el alambre de púas de la cerca. Si alguien intentaba pasar, el ruido me avisaría. Por la tarde, don Martín apareció. Llegó a caballo, mojado por la lluvia que había vuelto a caer, con el sombrero goteando agua. «Valdir, me enteré de lo que hicieron aquí. Las noticias corren rápido. Corren. Y no es solo eso. Están regando mentiras sobre ti, diciendo que le robaste a su mujer, que estás escondiendo a una fugitiva, que eres peligroso». Sentí el estómago encogerse. ¿Y la gente está creyendo? Algunos sí, otros no. Pero está haciendo que todos tengan miedo de ponerse de tu lado. ¿Y usted tiene miedo? Don Martín se bajó del caballo y me miró a los ojos. Sí,
Claro que sí. Pero vine de todas formas, porque pensé en lo que dijiste. Pensé que si todos seguimos callados, nada va a cambiar. Y yo estoy harto de tener miedo. Le estreché la mano con fuerza. Gracias, don Martín. No agradezcas aún. Vine aquí también para avisarte algo. Oí decir que don Chuy está juntando gente, unos matones, unos vagos que trabajan para él. Dicen que va a venir para acá, no sé cuándo, pero lo hará. La sangre se me heló en las venas. ¿Cuántos? No sé con certeza, pero son más de 2, menos de 10, y vendrán armados. Miré hacia la casa. Cícera estaba en la ventana, observando. Cuando vio mi mirada, se metió dentro. ¿Qué vas a hacer?, preguntó don Martín. Voy a prepararme, y si vienen, estaré listo. Baldir, eres uno contra varios. No hay manera de que ganes esto. No necesito ganar. Solo necesito aguantar el tiempo suficiente para que llegue la autoridad. ¿Y crees que la autoridad va a llegar después de que el comandante no hizo nada? Tengo otro plan. Me puse en contacto con alguien en Querétaro, del Ministerio Público. Si consigo aguantar 1 o 2 días más, ella puede mandar gente para acá, pero tengo que resistir hasta entonces. Don Martín sacudió la cabeza preocupado. Es una locura, mi buen, pura locura. Lo sé, pero es todo lo que tengo. Se quedó allí un rato más, ayudándome a reforzar las defensas. Cavamos una zanja frente al portón, cubierta con ramas y hojas. Si alguien intentaba pasar en carro, se encajaría. Esparcimos piedras por el patio para dificultar la entrada a pie. Y separé toda la munición que tenía. No era mucha, pero serviría para algo. Cuando el sol comenzó a bajar, don Martín se fue. Antes de montar a caballo, me sujetó el hombro. Ten cuidado, Baldir. Tu Lola no querría verte morir por esto. Ella lo entendería, respondí. Mi Lola siempre entendió cuando hacía lo correcto. Él asintió con la cabeza, montó en su caballo y se fue, desapareciendo en la curva de la brecha. Me quedé allí, quieto, mirando el cielo que oscurecía rápido. Las nubes seguían pesadas, amenazando más lluvia. El viento soplaba frío, trayendo olor a tierra mojada y monte. Entré a la casa. Cícera había preparado café y pan con mantequilla. Comimos en silencio. Solo el sonido de los cubiertos golpeando el plato y el llanto bajito de Lucía pidiendo atención. Después de cenar, acosté a la niña en la hamaca, meciéndola despacio hasta que sus ojitos se cerraron. Cícera se quedó mirando, recargada en la pared, con los brazos cruzados. «Eres bueno con los niños», dijo. «Aprendí con mi Lola. Queríamos tener hijos, pero nunca llegaron. Ella decía que Dios sabía el momento justo para cada cosa. ¿Y tú crees eso?». Creía. Ahora ya no sé. A veces creo que las cosas simplemente pasan, sin motivo, sin plan, y somos nosotros los que tenemos que darles sentido. ¿Y qué sentido le diste a todo esto? La miré a ella, a la niña dormida, a la casa sencilla y vieja que se había convertido en refugio. Que no voy a dejar que nadie más sufra si puedo impedirlo, que no voy a quedarme de brazos cruzados mientras alguien hace el mal, y que, aunque pierda todo, moriré sabiendo que lo intenté. Cícera se acercó y me abrazó. Fue rápido, inesperado, pero sentí lo cansada, asustada y también agradecida que estaba. «Gracias», susurró, «por no rendirte con nosotras. Esa noche me preparé. Puse la escopeta cargada cerca de la puerta, el revólver en la cintura, el machete al lado de la silla. Dejé todas las luces apagadas, solo una lámpara de petróleo encendida en la sala, tenue, para poder ver si alguien se acercaba. Y me quedé allí, sentado en la oscuridad, esperando. Sabía que vendrían. Era solo cuestión de tiempo. Y cuando vinieran, yo estaría listo, porque había elegido un lado, y no iba a dar marcha atrás, amenazar, pero no sirvió de nada. Los esposaron a todos, los subieron a las patrullas. Uno de los agentes se acercó a la casa. «Señor Baldir Pereira», abrí la puerta, aún sujetando la escopeta, temblando de pies a cabeza.
Soy yo. Usted y las personas que están con usted están a salvo. Vinimos tan pronto recibimos la llamada del Ministerio Público. Dejé caer la escopeta al suelo. Las piernas me fallaron. Me senté en los escalones del portal y comencé a llorar. Lloré de alivio, de cansancio, del miedo que había contenido toda la noche. Cícera salió de la casa con la niña y se arrodilló a mi lado, llorando también. «Se acabó», dijo. «Se acabó, Valdir». Y allí, en aquella madrugada fría y oscura, con las luces de las patrullas iluminando el patio y el sonido de las sirenas resonando por el campo, supe que había vencido, no por la fuerza, sino por la terquedad de no rendirme. El amanecer de la justicia, el sol nació diferente aquella mañana. Después de una noche sin dormir, después del asedio, los disparos, del miedo que me había apretado el pecho hasta casi asfixiarme, ver aquella luz anaranjada subir en el horizonte fue como volver a respirar después de estar mucho tiempo bajo el agua. Me quedé sentado en el portal, con el cuerpo adolorido y la mente exhausta, viendo el cielo clarear despacio. Las nubes pesadas de la noche anterior habían dado paso a un azul limpio, casi transparente. Los pájaros comenzaron a cantar, cenzontles, tijeretas, huilotas, como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se hubiera casi acabado allí, en aquel pedazo de tierra rojiza. Los policías todavía estaban por todas partes, algunos haciendo peritaje en el patio, tomando fotos de las marcas de llantas en el lodo, de las antorchas que habían tirado al suelo. Otros, midiendo la distancia entre la casa y los lugares donde los hombres de Don Chuy se habían quedado. Había cinta amarilla acordonando toda el área, esas cintas de aislamiento que se ven en la televisión. Un policía más joven, de uniforme impecable y cabello corto, se acercó a mí con un cuaderno en la mano. «Señor Valdir, necesito que me muestre exactamente de dónde disparó los tiros y cuántos fueron en total». Me levanté de la silla con dificultad. Las piernas estaban duras, la espalda se quejaba. La edad cobrando el precio de una noche entera de pie, tenso, sosteniendo un arma. Le mostré. La ventana de la sala, desde donde había disparado al aire la primera vez. La ventana de atrás, desde donde había disparado para espantar a los dos que intentaban rodear la casa por detrás. La puerta del portal, desde donde le di un culatazo al hombre que intentaba forzar la entrada. Fueron 5 tiros en total, expliqué. 3 de la escopeta, 2 del revólver. Ninguno disparé para herir a nadie, solo para asustar, para hacer que retrocedieran. Él anotaba todo, detallado, haciendo unos dibujos en el cuaderno que yo no entendía muy bien. Usted actuó en legítima defensa, eso está claro, pero aún así tendrá que registrar todo, hacer una declaración oficial. Lo sé, estoy listo para hacer lo que sea necesario. El capitán de bigote canoso, el mismo que había hablado conmigo más temprano, se acercó a nosotros y le puso la mano en el hombro al policía joven. «Déjelo descansar un poco, Rodrigo». El hombre pasó la noche en vela defendiendo su vida. «Sí, señor». El capitán me miró con ese aire paternal de quien ya ha visto mucho en la vida. «Señor Valdir, tengo que ser sincero con usted. Lo que hizo aquí fue valiente, no tengo duda, pero también fue peligroso, muy peligroso. Pudo haber muerto. La mujer y la niña pudieron haber muerto. Lo sé, pero usted hizo lo correcto, y no todos los días encontramos a alguien dispuesto a hacer lo correcto cuando lo incorrecto es más fácil». Me extendió la mano, la estreché con fuerza. «A partir de ahora comenzará la investigación formal. Vamos a investigar todo lo que Don Chuy hizo, no solo contra la señora Cícera, sino contra todos. Y usted será una pieza fundamental en esto. ¿Está preparado?» «Lo estoy. No llegué hasta aquí para rendirme ahora». «Óptimo, porque va a necesitar fuerza. Esta clase de gente no se rinde fácilmente. Incluso preso intentará zafarse. Pagará un abogado caro,
Intentará intimidar a los testigos, sobornar a quien sea. No será sencillo. Nada de esto fue sencillo desde el principio. Él sonrió de lado. Cierto. Pero usted llegó hasta aquí. Y eso ya dice mucho sobre la clase de hombre que es. La mañana se fue arrastrando despacio. Los policías terminaron el peritaje alrededor de las 10. Antes de irse, el capitán me entregó un papel con un teléfono. Cualquier cosa, cualquier amenaza, cualquier movimiento extraño, me llama. A cualquier hora, ¿entendido? Entendido. Y tenga cuidado, ese hombre tenía mucha gente trabajando para él. No todos fueron arrestados anoche, algunos todavía andan por ahí. Aquello me puso en alerta de nuevo. Miré a mi alrededor, al patio vacío, al portón roto, a los árboles circundantes. Cualquiera podía estar escondido allí, esperando una oportunidad. Las patrullas se fueron levantando polvo rojizo en la brecha. Me quedé allí, parado, solo en medio del patio, oyendo el sonido de los motores desaparecer a lo lejos. Entonces el silencio regresó. Pero era un silencio diferente ahora. Ya no era aquel silencio pesado, amenazador. Era un silencio cansado, de quien pasó por la guerra y sobrevivió. Entré a la casa. Cícera estaba en la cocina, preparando café nuevo. Lucia dormía en la hamaca atada en el portal de atrás, lejos de donde había ocurrido todo. Su carita estaba tranquila, inocente, sin saber que había estado tan cerca de la tragedia. «¿Cómo estás?». Cícera preguntó sin mirarme, revolviendo el café en la estufa. «Cansado, pero vivo». «Yo también». Ella apagó el fuego y se giró hacia mí. Los ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. «Valdir, no sé cómo agradecerte. Ni siquiera sé qué decir. Arriesgaste tu vida por nosotras. Tú...». Su voz se quebró. Comenzó a llorar de nuevo, ese llanto atrapado, ahogado, de quien contuvo todo la noche entera y ahora no puede más. Me acerqué y le puse la mano en el hombro. «No tienes que agradecer. No tienes que decir nada. Tú y Lucia son parte de esta casa ahora. Y yo protejo lo que es mío». Ella se arrojó a mis brazos y lloró. Lloró mucho, y la dejé, porque a veces necesitamos llorar para poder seguir adelante. La organización y la esperanza pasamos el resto del día despacio, intentando volver a la normalidad. Cícera lavó ropa en el lavadero. Yo arreglé el portón que había sido forzado. La vida intentaba retomar su ritmo, pero era difícil. Cada ruido me ponía en alerta, cada sonido de motor en la brecha hacía que mi corazón se acelerara. Al final de la tarde, don Martín apareció de nuevo. Esta vez a pie, sudado, con el sombrero en la mano. «Valdir, qué bueno que estás bien. Cuando me enteré del tiroteo, estoy bien, don Martín». Gracias a Dios y a la policía que llegó a tiempo, él se sentó en los escalones del portal, secándose el sudor de la frente con un pañuelo viejo. «La noticia ya se corrió por toda la región. Todo el mundo está comentando. Unos dicen que estás loco. Otros dicen que eres un héroe. ¿Y usted? ¿Qué piensa?». Él me miró serio. «Pienso que eres un hombre de bien que hizo lo que tenía que hacer. Y eso, hoy en día, es raro, muy raro». Le ofrecí agua. Se la bebió toda de un solo trago. «Hay algo más, Valdir». Empezó a aparecer gente. Gente que sufrió en manos de don Chuy y que ahora quiere hablar. Ahora que está preso, ahora que vieron que es posible enfrentarlo, la gente está perdiendo el miedo. «¿En serio? ¿En serio?». Doña Quiteria, allá en el pueblo, dijo que él le quitó 3 hectáreas de tierra por una deuda de 300 pesos. Don Norberto dijo que perdió 10 cabezas de ganado porque no quiso venderle al precio que él quería. Hay historias por todos lados, y todo el mundo quiere contarlas ahora. Sentí una oleada de esperanza invadiéndome. Eso es bueno. Cuanta más gente hable, más sólido será el caso contra él. «Exactamente. Por eso vine. Quería saber si aceptas organizar una reunión. Juntar a todos los que quieren declarar, a todos los que tienen pruebas.
Hacerlo bien, ¿sabes? Para no darle oportunidad de que escape. Pensé por un momento. Estaba cansado, exhausto, sin fuerzas para nada más, pero al mismo tiempo sabía que no podía parar ahora. No cuando estaba tan cerca. Acepto. Fíjala para la próxima semana, aquí en el rancho mismo. Reunimos a todos, anotamos todo bien y lo llevamos al Ministerio Público. Don Martín sonrió ampliamente. Sabía que podía contar contigo. Se fue poco después, con el paso más ligero, más esperanzado. Aquella noche me senté en el portal de nuevo. Cícera vino a sentarse a mi lado, con Lucia en su regazo, ya bañada y vestida para dormir. «Nunca vas a descansar, ¿verdad?», dijo, con una media sonrisa. «Lo haré, cuando todo esto termine. ¿Y cuándo va a terminar? No sé, pero lo hará». Un día Lucia se movió en su regazo y estiró sus bracitos hacia mí. La tomé, ligera como una pluma, y la puse sentada sobre mis rodillas. Se puso a juguetear con mi camisa, intentando arrancar los botones, riendo bajito. «Le caes bien», dijo Cícera, y ella a mí. «Te ve como un padre, ¿sabías?». Aquello me apretó el pecho. Miré a la niña, a sus ojos oscuros y brillantes, a su carita redonda y sonriente. Nunca tuve hijos. Mi Lola y yo lo intentamos por años, pero nunca llegaron. Ella decía que Dios tenía otros planes para nosotros. Y ahora, sosteniendo a aquella niña en mi regazo, sintiendo su peso, su calor, el olor a jabón infantil, pensé, tal vez este era el plan. Tal vez necesitaba perderlo todo primero para poder ganar esto. «Es una bendición», dije con la voz ahogada. «Ustedes dos lo son». Cícera apoyó la cabeza en mi hombro. «Tú también lo eres, Valdir. Para nosotras lo eres». Nos quedamos así hasta que Lucia se durmió. Entonces Cícera la llevó al cuarto y regresó con 2 tazas de café caliente. «Mañana empezamos de nuevo», dijo, entregándome una taza. «Empezamos, pero estamos juntos». Estamos, bebimos el café en silencio, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. La noche estaba fresca, con olor a monte mojado. Los grillos cantaban fuerte, y a lo lejos se podía oír el mugido bajo de los toros. Todo parecía tan tranquilo, tan normal, como si nada hubiera pasado allí, en ese mismo lugar, hacía apenas unas horas, pero había pasado. Y yo cargaba las marcas, no en el cuerpo, sino en el alma. Marcas de miedo, de valentía, de elecciones difíciles. Y sabía que aún quedaba mucho por delante. La batalla legal y el nuevo propósito A, la mañana siguiente del lunes, fui al pueblo. Tenía que levantar el acta oficial, dar una declaración detallada, firmar papeles, el comandante, el mismo que no me había prestado atención la primera vez. Ahora era todo atenciones, solícito, ofreciendo café, pidiendo disculpas por el malentendido. Es que la situación era delicada. ¿Sabe cómo es, señor Valdir? No podía salir a investigar sin pruebas concretas. No respondí. Solo firmé lo que tenía que firmar y me fui. A la salida de la comandancia encontré a Rosángela. Había venido de Querétaro de nuevo, esta vez para seguir el desarrollo del caso personalmente. «¡Valdir!», me abrazó con fuerza. «No sabes el susto que me llevé cuando supe del tiroteo. Yo también lo llevé, pero ya pasó. Gracias a Dios. Mira, vine para ponerte al tanto». El Ministerio Público abrió una investigación formal contra José Arredondo. Y no es solo por los crímenes contra la señora Cícera. Es por todo: extorsión, amenaza, asociación delictuosa, hasta intento de homicidio por lo que intentó hacerles anoche. Y está preso. Está y seguirá. El juez le negó la fianza. Lo consideró un peligro para la sociedad. Sentí un alivio enorme. Gracias a Dios. Pero, Valdir, hay algo que tienes que saber. Su defensa va a ser agresiva. Intentarán desacreditarte a ti, a Cícera, a todos los testigos. Dirán que es venganza, conspiración, mentiras. ¿Estás preparado para eso? Lo estoy. La verdad es la verdad. Y siempre sale a la luz.
Ella sonrió. Tienes razón, y con todas las pruebas que están saliendo, será difícil que se libre de esta. Regresé al rancho con el corazón más ligero. La conversación con Rosángela me había dado esperanza. Las cosas estaban avanzando, despacio, pero lo estaban. El sábado siguiente, como acordamos, hicimos la reunión. Vino gente de todas partes, don Martín y toda su familia, doña Tere y sus 3 hijos, Nilo, cojeando aún por la paliza que le habían dado, Claudio, que había venido de Monterrey especialmente para esto, doña Quiteria, don Norberto, Checo de la tienda, Aparicia de la escuela, en total 18 personas. 18 personas que habían sido perjudicadas, robadas, amenazadas, humilladas por don Chuy. Juntamos a todos en el patio, bajo la sombra del árbol de mango grande. Cícera preparó café y pan de elote para todos. Lucia jugaba en el regazo de doña Tere, que se enamoró de la niña al instante. Comencé hablando. Gente, gracias por haber venido. Sé que no es fácil, sé que muchos todavía tienen miedo, pero es importante que nos unamos, que mostremos que no estamos solos, que hay fuerza cuando nos mantenemos unidos. Todos asintieron con la cabeza. Me traje este cuaderno. Mostré el cuaderno viejo que había usado para anotar los primeros testimonios. Lo voy a pasar a cada uno. Quiero que escriban su nombre, lo que pasó, la fecha si la recuerdan, todo lo que pueda ayudar. No deben tener vergüenza, no deben tener miedo. Esto es solo para nosotros. Luego pasaremos todo al Ministerio Público de forma oficial. El cuaderno comenzó a circular. Uno por uno, las personas iban escribiendo. Algunos con letra cuidada, otros con letra temblorosa, de quien no estaba acostumbrado a escribir. Pero todos escribieron. Todos contaron. Cuando el cuaderno regresó a mí, estaba lleno. Página tras página de historias de sufrimiento, de injusticia, de dolor. Pero también de valentía. Valentía de hablar, de no callar más. Levanté el cuaderno en alto. Esto es nuestra arma. Es la prueba de que no es intocable, de que la ley es para todos, y de que no vamos a aceptar más que nos pisoteen. La gente aplaudió. Algunos lloraron, otros sonrieron por primera vez en mucho tiempo. Después de la reunión, la gente se fue poco a poco, pero antes, cada uno vino a estrechar mi mano, a agradecerme, a decir que nunca olvidarían lo que había hecho. Cuando el último se fue, me senté en el escalón del portal, exhausto pero feliz. Cícera vino a sentarse a mi lado. Le cambiaste la vida a estas personas, Valdir. No, la cambiamos, juntos. Pero tú fuiste el primero. Tú fuiste el que tuvo el valor de detenerse, de mirar, de actuar. La miré. Y tú fuiste la que tuvo el valor de confiar, de aceptar ayuda, de no rendirte. Ella sonrió y apoyó la cabeza en mi hombro de nuevo. Se estaba volviendo una costumbre, y me gustaba. En los días siguientes transcribí todo lo que había en el cuaderno a un documento organizado, con fecha, nombre, hecho. Lo imprimí todo en un cibercafé del pueblo. 3 copias. Una para Rosángela, una para el capitán de la policía, una para guardarla yo. Envié todo por correo, con acuse de recibo. 2 semanas después recibí la llamada de Rosángela. Valdir, el material que enviaste es oro. Oro puro. Con esto podemos armar un caso sólido, muy sólido. ¿Entonces va a funcionar? Va a funcionar. Puede que no sea rápido, pero funcionará. Colgué el teléfono y miré al cielo. El sol se estaba poniendo pintándolo todo de naranja y rosa. Los toros regresaban al corral, guiados por Chequito, un muchacho que había contratado para ayudarme con el ganado. El rancho estaba volviendo a funcionar. La vida estaba volviendo a tener sentido, y por primera vez desde que mi Lola se había ido, sentí que tenía un futuro. No era el futuro que había planeado, no era la vida que había soñado, pero era una vida buena, una vida con propósito, y eso era más que suficiente.
6 meses pasaron desde aquella noche del asedio. Parece poco tiempo cuando se dice así, pero cuando vives día tras día, cuando sientes cada amanecer, cada atardecer, cada gota de sudor cayendo en la tierra rojiza, 6 meses es una eternidad. Es tiempo suficiente para que la cicatriz cierre, para que la respiración vuelva a la normalidad, para que la vida encuentre un nuevo ritmo. El tiempo tiene una forma curiosa de sanar las heridas. No borra las cicatrices, pero enseña a convivir con ellas. Y fue exactamente eso lo que nos pasó a mí, a Cícera, a Lucia, a este rancho que se había convertido en un cementerio de sueños y ahora volvía a ser un hogar. Desperté aquella mañana de marzo con el canto del gallo y el olor a café fresco que venía de la cocina. Tardé unos segundos en salir de la cama. La espalda todavía se quejaba, las rodillas crujían, la edad cobraba su precio. Pero era un cansancio bueno, de quien trabajó bien, de quien tiene un motivo para levantarse. Me puse el pantalón de mezclilla, la camisa vieja de manga larga, las botas gastadas. Miré el lado vacío de la cama, donde mi Lola solía dormir. La nostalgia todavía estaba allí, siempre lo estaría, pero ya no dolía como antes. Era un dolor manso ahora, del tipo que llevas, pero no te impide seguir. «Buenos días, Lola», dije bajito, como hacía todas las mañanas. «Hoy va a ser un buen día. Puedes creerlo». Salí del cuarto y fui a la cocina. Cícera estaba en la estufa volteando tortas en el comal, con el cabello recogido en un chongo y un delantal floreado que había comprado ella misma, que había comprado en el mercado. Lucia estaba sentada en el suelo, jugando con unas tapaderas de olla, golpeando una contra otra y riendo del ruido. «Buenos días», dijo Cícera sonriendo. «El café está listo. Y también hice pan de elote. Me vas a matar de tanto comer bien», bromeé, sentándome a la mesa. «Mejor morir de panza llena que de panza vacía», reímos. Era bueno volver a reír. Durante tanto tiempo, esta cocina solo conoció silencio y tristeza. Ahora había risas, conversación, olor a comida hecha con cariño. Lucia soltó las tapaderas y vino gateando hasta mí, rápida como un armadillo. Levantó sus bracitos, pidiendo que la cargara. La tomé y la senté en mi pierna, sujetándola firme para que no se cayera. «Tío Didi», dijo con esa voz finita de niña. «Vaca». «Eso es. Al rato vamos a ver las vacas». Ella aplaudió muy animada. Cícera puso el café en la mesa, pan dulce recién hecho, mantequilla, queso, pan de elote, leche, una fartura que yo no veía hacía años. «Nos estás mal acostumbrando», dije, tomando un pedazo de pan. «Se lo merecen. Después de todo lo que pasamos, merecemos un poco de felicidad». Comimos despacio, sin prisa, disfrutando de aquel momento de paz. Afuera, los pajaritos cantaban, el sol subía en el cielo limpio, el viento mecía las hojas del árbol de guamúchil. La vida continuaba, simple y bonita. Después del café, fui a ocuparme del ganado. El rancho había cambiado bastante en los últimos meses. Ya no era ese lugar abandonado, con la cerca caída y el pasto sucio. Ahora había vida. Con la ayuda de Chequito, un muchacho de 16 años, hijo de doña María, a quien había contratado para que me ayudara, había reparado todas las cercas, reformado el corral, limpiado los pastos. Compramos 10 becerros nuevos y un semental. El ganado estaba creciendo, fuerte y sano. Cícera también había hecho milagros. Reformó el huerto que mi Lola plantó y que yo dejé morir. Plantó lechuga, tomate, col, cebollín, pimiento. 2 veces por semana llevaba verdura a vender al mercado del pueblo y regresaba con la bolsa llena de cambio. «A la gente le gusta, porque todo es orgánico», explicó orgullosa. «Natural, directo de la tierra. Con el dinero del mercado, compró gallinas ponedoras. Armó un gallinero en la parte de atrás, bien cercado para que el perro no las atrapara.
Las gallinas ponían tantos huevos que vendíamos el excedente a los vecinos. Luego vinieron los cerdos. 3 marranitas que compró pequeñas y que ahora estaban grandes, listas para vender o para hacer chorizo. Y por último, las cabras. 5 cabras lecheras que daban leche todos los días. Cícera hacía queso, requesón, cajeta, todo para vender en el mercado. El rancho había vuelto a producir, y no era solo producción, era vida, era movimiento, era propósito. Pasé toda la mañana en el corral con Chequito, vacunando a los becerros. Trabajo pesado, caliente, lleno de polvo. Pero era bueno, era honesto. «Señor Valdir», dijo Chequito, sujetando a un becerro mientras yo aplicaba la vacuna. «¿Usted ha pensado en comprar más tierra? ¿Aumentar el rebaño?» «Lo he pensado, pero por ahora estamos bien así. No quiero crecer demasiado rápido y luego no poder con todo. Usted es sabio». «No, solo soy viejo y cansado», bromeé. «Pero tú eres joven, tienes tiempo. Aprende bien el trabajo, junta un dinero y un día compras tu propia tierra». «Es mi sueño, señor Valdir. Tener mi rancho, criar mi ganado. Lo vas a lograr. Si trabajas bien, con honestidad, lo conseguirás». Terminamos cerca del mediodía. Regresamos a casa sucios, oliendo a toro y a polvo. Cícera ya había preparado el almuerzo. Arroz, frijoles, carne guisada, sopa de pasta, ensalada, una comida simple pero sabrosa, de esas que llenan el estómago y el alma. Comimos los 3 juntos, yo, Cícera y Chequito. Lucía ya había comido y dormía en la hamaca del portal, con la barriguita llena y el rostro tranquilo. «Doña Cícera, usted cocina cada vez mejor», Chequito elogió, limpiando el plato con un trozo de pan. «Gracias, Chequito. ¿Quieres repetir?» «Claro que sí». Después del almuerzo el muchacho se fue. Yo me acosté en la hamaca al lado de Lucia, solo para descansar un poco. El viento soplaba agradable, haciendo que la hamaca se meciera despacio. Cerré los ojos, solo por un momento. Cuando desperté, el sol ya estaba más bajo. Debía haber dormido unas 2 horas. Lucía ya no estaba en la hamaca. Me levanté un poco asustado, pero enseguida oí su risa que venía del patio. Fui hasta allí. Cícera estaba sentada a la sombra del árbol de mango, con Lucia en su regazo, mostrándole las flores del macizo. Había plantado margaritas, girasoles, rosas. El macizo estaba hermoso, colorido, perfumado. «Le encantan las flores», dijo Cícera cuando me vio. «Quiere tocarlas, olerlas, igual que su madre. Le gustan las cosas bonitas». Me senté a su lado, nos quedamos allí, los 3, viendo las flores mecerse con el viento, oyendo a los pájaros cantar en los árboles. «Valdir», dijo Cícera, después de un largo silencio, «quería hablar algo contigo». «Dime». Ella se tocó el vestido, nerviosa. Yo recibo cartas de mi madre, de Chiapas. Quiere que regrese. Dice que me extraña, que quiere conocer a su nieta». Mi corazón se apretó. «¿Quieres irte?» «No lo sé. Claro que extraño a mi madre, a mis hermanos, a mi tierra, pero al mismo tiempo, aquí se volvió mi casa. Ustedes se volvieron mi familia. No sé si puedo dejar esto». «Cícera, no eres prisionera aquí. Si quieres irte, puedes irte. Yo no te voy a detener». Ella me miró con los ojos llorosos. «Pero no quiero irme del todo. Solo quería, no sé, quería poder visitar, quedarme un tiempo allá, quitarme la nostalgia y luego volver. Pero no sé si tú querrás. No sé si cuando regrese todavía habrá un lugar para mí aquí». Sujeté su mano. «Cícera, esta es tu casa, tuya y de Lucia. Siempre lo será. Puedes ir, puedes quedarte, puedes volver cuantas veces quieras. Esto es tuyo tanto como mío». Ella comenzó a llorar, pero no era llanto de tristeza, era de alivio. «Gracias, Valdir, gracias por todo, por habernos acogido, por habernos cuidado, por habernos hecho sentir en casa. Yo soy el que agradece.
por haberme dado un motivo para volver a vivir. Nos quedamos allí un rato más, hasta que el sol comenzó a bajar. Entonces regresamos a la casa, preparamos la cena, bañamos a Lucia, la acostamos a dormir. Por la noche me senté en el portal con un café caliente en la mano. Cícera vino a sentarse a mi lado, como se había vuelto costumbre. «¿Sabes qué estaba pensando?», dijo. «¿Qué? Que dentro de unos años, cuando Lucia crezca, no recordará nada de lo que pasó. No recordará el chiquero, el miedo, la fuga. Para ella este rancho siempre fue su hogar. Tú siempre fuiste el tío Didi que la cuida, y eso es un milagro. Lo es, y quiero que lo sepa. Cuando sea grande quiero contarle todo. Quiero que sepa que hay gente buena en el mundo. Que hay gente que se detiene cuando ve a alguien sufriendo, que hay gente que elige hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Lo sabrá, y crecerá sabiendo que es amada, muy amada». Cícera apoyó la cabeza en mi hombro, de la forma en que lo hacía cuando estaba cansada o emocionada. «Valdir, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿Crees que mi Lola me habría querido? ¿Habría aprobado que yo estuviera aquí?» Pensé por un momento. Pensé en mi Lola, en su forma de ser, acogedora, generosa, siempre preocupada por los demás. Pensé en lo que ella haría si estuviera viva, si hubiera visto aquella escena en el chiquero. «No solo te habría querido», respondí, «te habría adorado. Y habría adorado a Lucia. Mi Lola siempre quiso tener una familia grande, llena de gente, llena de vida. Y tú trajiste eso aquí, trajiste vida de nuevo. Me hubiera gustado conocerla. A ella le habría gustado conocerte también». Nos quedamos allí hasta tarde, conversando sobre todo y nada, sobre el pasado, el presente, el futuro, sobre sueños, miedos, esperanzas, y por primera vez en mucho tiempo me permití soñar de nuevo. Soñar con un futuro mejor, con el rancho creciendo, con Lucia haciéndose señorita, con Cícera feliz y realizada. No era el futuro que había planeado cuando me casé con mi Lola. No era la vida que había imaginado, pero era una vida buena, una vida con sentido, y eso era todo lo que necesitaba. El juicio final 2 semanas después, llegó la noticia que esperábamos. El juicio de Don Chuy había sido programado, sería dentro de un mes, en Querétaro. Cícera y yo tendríamos que estar allí para testificar. La noticia me puso nervioso. Tendría que revivirlo todo de nuevo, contarlo frente a un montón de gente extraña, ser cuestionado por el abogado defensor, que intentaría hacerme parecer un mentiroso o un loco. Pero era necesario, era la última etapa, la última batalla. «Estaremos juntos», dijo Cícera cuando vio mi preocupación. «No pasarás por esto solo, y hay más. Don Martín, doña Tere, Nilo, todos irán. Nadie te dejará solo, y no me dejaron». Cuando llegó el día del juicio, viajamos en autobús a Querétaro. Más de 20 personas. Todos los que habían sufrido en manos de Don Chuy y que tenían el valor de presentarse. Doña María se quedó cuidando a Lucia, junto con su hija. En el autobús, durante las 5 horas de viaje, conversamos sobre todo. Sobre el miedo, sobre la valentía, sobre lo que sucedería después de que todo eso terminara. Don Martín estaba sentado a mi lado, mirando por la ventana. «Valdir, independientemente de lo que pase hoy, quiero que sepas que cambiaste mi vida, cambiaste la vida de todos en este autobús. Antes yo era un cobarde, un hombre que agachaba la cabeza y dejaba que los demás me pisotearan. Pero tú me enseñaste que se puede luchar, que se puede ganar. No fui solo yo, fue toda la gente junta. Pero tú fuiste el primero, tú encendiste la llama, y nosotros solo seguimos la luz. Llegar a Querétaro fue entrar en otro mundo. La ciudad grande, llena de edificios, coches, gente corriendo de un lado para otro, todo tan diferente de la tranquilidad del rancho. El tribunal era un edificio enorme, imponente, con columnas blancas y escaleras de mármol. Subimos despacio,
en grupo, con el corazón encogido. Adentro, la sala de juicios era gigante. Había bancas de madera alineadas, mucha gente sentada, periodistas, curiosos, familiares. Al frente, detrás de una mesa grande, estaba el juez, serio, con toga negra. A un lado los fiscales, del otro los abogados defensores, 3 hombres de traje caro y maletín de piel. Y al fondo, detrás de un cristal grueso, estaba él, Don Chuy. Había adelgazado mucho. El rostro estaba pálido, los ojos hundidos, el cabello canoso y despeinado. Ya no parecía aquel hombre grande y amenazador que había rodeado mi casa. Parecía pequeño, acabado, derrotado. Pero cuando me vio entrar en la sala, sus ojos se encendieron. Un brillo de odio puro, profundo. Me miró fijamente por un largo momento y yo lo miré de vuelta. No iba a desviar la mirada. No ahora, no después de todo. El juicio comenzó con el juez golpeando el martillo y pidiendo silencio. Explicó las reglas, presentó a las partes, leyó la acusación. José Arredondo de Sousa estaba siendo acusado de extorsión agravada, amenaza, asociación delictuosa, privación ilegal de la libertad, tentativa de homicidio, entre otros crímenes. La lista era larga, muy larga. El fiscal se levantó, un hombre alto, con gafas, con voz firme y clara. Su señoría, miembros del jurado, lo que vamos a presentar aquí hoy no es solo un caso aislado de crimen. Es un patrón de comportamiento de un hombre que durante años aterrorizó a una comunidad entera, que cobraba deudas con intereses abusivos, que amenazaba, que destruía familias y que casi mató a 2 personas inocentes, una mujer y una niña. Comenzó a presentar las pruebas, documentos falsos de deuda, contratos ilegales, fotos de las marcas de disparo en mi casa, grabaciones de audio de amenazas, testimonios escritos. Cada prueba era más contundente que la otra. Se sentía el peso en el aire, el silencio tenso de la sala. Después de las pruebas documentales comenzaron los testigos. El primero en ser llamado fue don Martín. Subió al estrado de los testigos con las piernas temblándole, pero con la cabeza erguida. Contó sobre su hijo, sobre la moto destruida, sobre el miedo que pasó. Luego fue doña Tere. Lloró mientras contaba sobre el marido que tuvo que huir, sobre los años viviendo con miedo. Nilo habló sobre la paliza que recibió. Claudio sobre la desesperación de no tener trabajo por culpa de la deuda. Uno por uno, fueron subiendo y contando, y cada historia era más triste que la otra. Cuando llegó mi turno, me levanté con el corazón martilleando en el pecho. Subí los escalones despacio, me senté en la silla alta de madera con todos mirándome. El fiscal se acercó a mí. «Señor Valdir Pereira, ¿puede contarle al jurado lo que sucedió el día en que conoció a la señora Cícera?» Respiré hondo y comencé. Conté todo. Desde el momento en que oí el llanto hasta la escena en el chiquero, hasta traerlas a las 2 a casa. Conté sobre las amenazas, sobre el asedio, sobre la noche más larga de mi vida. Hablé por casi 40 minutos. La sala estaba en silencio absoluto. Se podía oír un alfiler caer al suelo. Cuando terminé, el abogado defensor se levantó. Era un hombre de unos 50 años, cabello engominado hacia atrás, traje gris impecable, un aire de superioridad que me irritó al instante. «Señor Valdir», comenzó con un tono de voz condescendiente, «¿a usted no le parece extraño que una persona que nunca había visto antes decidiera arriesgar su propia vida de esa manera, sin ganar nada a cambio? No me lo parece. Creo que es lo que cualquier persona decente haría. Pero usted no tenía nada que ganar, ningún beneficio. ¿Por qué meterse en algo que no era asunto suyo? Sentí que la rabia subía, pero me controlé. Porque vi una injusticia. Vi a una mujer y a una niña en peligro, y no pude fingir que no lo veía. No pude darles la espalda y seguir mi vida como si nada hubiera pasado.
¿Usted no tenía algún rencor personal con mi cliente? ¿Alguna deuda antigua? ¿Algún motivo para querer perjudicarlo? No, nunca tuve ningún trato con ese hombre antes de esto. No lo conocía, solo lo conocía de oídas. ¿Y qué oía decir? Que era peligroso, que destruía a las personas que le debían. Y vi que era verdad. El abogado hizo algunas preguntas más, intentando confundirme, hacerme contradecir, pero mantuve la calma. Respondí todo con honestidad, mirándolo a los ojos. Después de mí, fue el turno de Cícera. Subió temblando, con el rostro pálido y las manos sudadas, pero cuando comenzó a hablar, la voz salió firme. Contó todo, sobre el marido que huyó, sobre la deuda que nunca disminuía, sobre el día en el chiquero, cuando creyó que iba a morir, que iba a perder a su hija. Cuando terminó, estaba llorando. Pero no era llanto de debilidad, era llanto de valentía. El abogado intentó atacarla también, diciendo que era mentirosa, que inventó la historia, que quería librarse de una deuda justa. Pero ella respondió a todo, firme, sin vacilar. «Yo no inventé nada», dijo, mirando al jurado. «Todo lo que conté es verdad. Y si ustedes no me creen a mí, miren a los demás. Miren a todas estas personas que sufrieron lo mismo. ¿Acaso todos están mintiendo? ¿O será que él es el mentiroso?» La sala entera aplaudió. El juez golpeó el martillo pidiendo orden, pero se notaba que incluso él estaba conmovido. El juicio duró 3 días en total. 3 días de declaraciones, pruebas, argumentos. Al final del tercer día, el jurado se retiró a deliberar. Estuvimos esperando en una sala pequeña junto al tribunal. Todos nerviosos, caminando de un lado para otro, bebiendo agua, intentando no pensar demasiado. Pasó 1 hora, 2 horas, 3. Cuando ya estaba casi oscureciendo, nos llamaron de vuelta. Entramos en la sala en silencio. Nos sentamos en las bancas. El juez entró, se sentó, tomó un papel en la mano. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. «El jurado ha llegado a un veredicto», dijo, con voz grave y solemne. «En el caso del Estado contra José Arredondo de Sousa, por los crímenes de extorsión agravada, amenaza, asociación delictuosa, privación ilegal de la libertad, tentativa de homicidio y otros, el jurado declara al acusado culpable». La sala estalló. Gente gritando, llorando, aplaudiendo, abrazándose. Cícera se arrojó a mis brazos, sollozando. Don Martín levantó el puño en alto. Doña Tere cayó de rodillas, rezando en voz alta, dando gracias a Dios. Miré a don Chuy. Se había hundido en la silla. Los hombros le temblaban. Estaba llorando. Por primera vez en su vida, aquel hombre grande y poderoso estaba llorando. El juez golpeó el martillo varias veces pidiendo orden. «¡Silencio! ¡Orden en la sala!». Cuando todos se calmaron, continuó. «José Arredondo de Sousa, usted es condenado a 18 años de prisión en régimen cerrado, sin derecho a progresión de la pena antes de cumplir la mitad de la condena. Además, todos sus bienes serán confiscados y utilizados para el resarcimiento de las víctimas. ¿Tiene algo que declarar?». Don Chuy se levantó despacio. La voz le salió débil, quebrada. Yo solo quiero decir que lo siento mucho. Yo cometí errores. Cometí errores con todo el mundo y voy a pagar por lo que hice». No era una disculpa sincera. Se notaba que era desesperación, un intento de mitigar la pena. Pero ya no importaba. Había terminado. Había sido condenado. La justicia se había cumplido. Cuando salimos del tribunal ya era de noche. El cielo estaba estrellado, limpio, hermoso. Nos quedamos allí en la escalinata, abrazados, llorando y riendo al mismo tiempo. Don Martín levantó los brazos al cielo. «¡Lo logramos! ¡Lo logramos, gente! Ese hombre no volverá a hacerle daño a nadie». Todo el mundo aplaudió de nuevo. Rosángela vino hacia mí y me abrazó fuerte.
Lo conseguiste, Valdir. De verdad que lo conseguiste. Lo conseguimos. Corregí. Todos juntos. Regresamos a casa al día siguiente. El viaje en autobús fue mucho más ligero que la ida. Todos conversaban, reían, hacían planes para el futuro. Cuando llegamos al rancho, ya era el final de la tarde. Doña María trajo a Lucia corriendo. La niña vino gritando «¡Mamá, mamá!», muy animada. Sisera la tomó en brazos y dio vueltas, riendo y llorando al mismo tiempo. «Se acabó, mijita. Se acabó. Ahora podemos vivir en paz». Entré en la casa y fui directo al cuarto. Me arrodillé frente a la cama y recé. Recé dando gracias, recé pidiendo protección, recé conversando con mi Lola, contándole todo lo que había sucedido. Ganamos, amor, ganamos, y sé que estás orgullosa, sé que lo estás viendo todo desde arriba. Gracias por haberme guiado, gracias por haberme dado fuerza. Por la noche me senté en el portal. Cícera vino a sentarse a mi lado, con Lucia ya dormida en su regazo. ¿Y ahora?, preguntó. «¿Qué hacemos ahora que todo terminó?» «Ahora vivimos», respondí sonriendo. «Sembramos, cosechamos, criamos, construimos, disfrutamos cada día, cada amanecer, cada bendición. Vivimos, Cícera. Finalmente, podemos vivir». Ella sonrió y apoyó la cabeza en mi hombro. Y allí, en aquel portal viejo, en aquel rancho que había resucitado, con aquella mujer y aquella niña que se habían vuelto mi familia, sentí algo que no sentía hacía mucho tiempo. Felicidad. Felicidad pura, simple, verdadera. Y supe que incluso con todas las pérdidas, con todo el dolor, con todo el sufrimiento, había valido la pena. Porque había elegido el amor, había elegido la valentía, había elegido hacer lo correcto, y al final eso era lo que importaba. Epílogo. 1 año después el rancho estaba irreconocible. El pasto estaba verde, bien cuidado. El ganado se había duplicado. Ahora eran 25 cabezas. El corral estaba reformado, pintado de blanco con portón nuevo. El huerto producía tanto que Cícera había contratado a doña María para que ayudara a vender en el mercado. El gallinero también había crecido. Ahora eran 40 gallinas ponedoras. Los cerdos se habían convertido en 15 y las cabras en 10. La casa había sido reformada por completo. Pintamos las paredes de amarillo claro, cambiamos las tejas rotas, arreglamos las ventanas. Cícera bordó cortinas nuevas para todos los cuartos, plantó flores alrededor, hizo un jardín pequeño pero bonito en el frente. El rancho volvió a tener vida. Y no era solo producción, era alegría, era movimiento, era esperanza. Cícera había ido a Chiapas a visitar a su familia y regresó 2 semanas después con su madre, doña Raimunda, una señora bajita, de cabello blanco y sonrisa amplia. Se quedó 1 mes con nosotros, ayudando, contando historias, enseñando recetas antiguas. Cuando se fue me abrazó llorando. «Gracias por cuidar de mi hija y de mi nieta. Gracias por haber sido el ángel que Dios puso en su camino». Ellas fueron el ángel en mi camino, doña Raimunda. Lucia había crecido rápido. Ahora caminaba sola, corría por el patio, decía un montón de palabras. Me llamaba Abu Didi ahora, porque Cícera le había explicado que yo era como un abuelo. «Abu Didi, ¿juegas?», me preguntaba todos los días, jalándome la mano. Y yo jugaba. Dejaba el ganado de lado y jugaba con ella. Porque había aprendido que el tiempo no regresa, que los niños crecen rápido y que esos momentos son los que realmente importan. Un domingo por la mañana, después de misa en el pueblo, Cícera dijo que quería enseñarme algo. Tomó mi mano y me llevó al macizo de flores. Mira, había plantado un rosal nuevo y alrededor había puesto piedritas blancas formando un corazón. Dentro del corazón, una placa de madera con la leyenda «En memoria de Lola», que nos enseñó que el amor no se acaba, solo se transforma. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Cícera. Quería hacer esto hace tiempo, para agradecerle,
por haberte enseñado a ser el hombre que eres, por haberte preparado para acogerme, para acoger a Lucia. Lola es parte de esta historia y quiero que siempre sea recordada. La abracé con fuerza, llorando bajito. Gracias, de corazón, gracias. Aquella noche, mientras Lucia dormía y Cícera arreglaba la cocina, salí al portal. Miré el cielo estrellado, el patio silencioso, los árboles meciéndose con el viento, y pensé en todo, en cómo la vida me había quitado tanto, pero también me había dado tanto, en cómo había estado tan cerca de rendirme, de dejarme morir por dentro, pero había sido salvado por un encuentro improbable en un camino de tierra. Pensé en mi Lola, y supe que estaba orgullosa. Supe que veía todo, que aprobaba todo, que sonreía desde arriba. Pensé en Cícera y Lucia, y agradecí que hubieran aparecido en mi vida cuando más las necesitaba. Y pensé en mí mismo, un ranchero viudo, cansado, solitario, que había encontrado un nuevo propósito, una nueva familia, una nueva razón para vivir. La vida no había terminado cuando enterré a mi Lola bajo el árbol de guamúchil. Solo había cambiado de forma. Y ahora, viendo todo lo que había construido, todo lo que había conquistado, todas las vidas que habían sido cambiadas, yo sabía, había valido la pena. Cada lágrima, cada miedo, cada noche sin dormir, había valido la pena. Porque al final, lo que importa no es cuánto tiempo vivimos. Es lo que hacemos con ese tiempo, es cuántas vidas tocamos, es cuánto amor esparcimos. Y yo había hecho mi parte. Me había detenido cuando debía detenerme. Había mirado cuando debía mirar. Había tendido la mano cuando debía hacerlo. Y eso lo había cambiado todo. Fin 1 no elige a quién salvar, pero Dios elige quién debe detenerse. Esta historia está dedicada a todos los que, incluso con miedo, eligieron hacer lo correcto, a todos los que se detuvieron cuando pudieron haber seguido de largo, a todos los que tendieron la mano cuando pudieron haber cerrado los ojos, porque son esas personas, los anónimos, los sencillos, los valientes, las que hacen que el mundo valga la pena. Que esta historia te recuerde, puede ser la persona que se detiene, puede ser el milagro en la vida de alguien. Puedes hacer la diferencia, basta con elegir el amor en lugar del miedo, basta con elegir actuar en lugar de ignorar, basta con elegir quedarse en lugar de huir. Y cuando tomes esa elección, descubrirás que en realidad quien está siendo salvado eres tú mismo. La vida primero. ¿Desde qué pueblo estás leyendo esta historia? Déjalo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela. Porque tal vez alguien necesite leer esto hoy. Tal vez alguien necesite recordar que todavía existe bondad en el mundo.